El turno de madrugada empieza a las 23:00 y termina a las 6:00. A esa hora, el edificio ya está cerrado para el público. La puerta principal queda bloqueada con control de acceso y el guardia solo abre si el sistema valida una credencial interna. En nuestro piso no hay ventanas. La iluminación es fija, blanca, sin variaciones. Eso ayuda a que nadie se distraiga, pero también hace que el paso de las horas se sienta igual. Trabajo en una línea de emergencias tercerizada. No somos policía ni ambulancia directa. Somos la primera recepción. Contestamos, verificamos, registramos y derivamos según el tipo de incidente. La prioridad del trabajo no es sonar humano, sino ser claro, rápido y exacto. Hay frases establecidas, hay campos obligatorios, hay tiempos máximos para cada etapa. La sala tiene 12 puestos, aunque de noche se usan 4 como máximo. Cada puesto tiene 2 monitores, uno con el panel de llamadas y otro con el formulario de registro. También tenemos una consola pequeña para audio, el auricular y un pedal para silenciar el micrófono. En el techo hay cámaras internas, no por seguridad del público, sino por auditoría. Si hay un reclamo, revisan cómo se gestionó. Esa noche estábamos 3, yo, una operadora en la otra fila y el supervisor que se sienta en un escritorio central, con un monitor grande donde ve métricas de tiempo de respuesta y estado de incidentes. El técnico de sistemas suele estar en otro piso, en un cuarto con racks y teléfonos de respaldo. No baja a menos que alguien reporte un fallo de red. Las madrugadas normales se componen de cosas repetidas, alarmas activadas por error, vecinos discutiendo, llamadas de gente nerviosa que no sabe si debe llamar, o números que se marcan por accidente. Todo eso entra dentro de lo esperable. Aún así, el sistema no distingue intención. Una llamada a la línea es un evento que queda registrado y debe cerrarse con un estado final. El software que usamos abre una ficha automática apenas entra la llamada. En esa ficha aparecen de forma inmediata número de origen, si la red lo permite, hora exacta de entrada con milisegundos, operador asignado, canal de entrada, voz, VoIP, red móvil, datos de proveedor / antena o gateway, geolocalización aproximada si está disponible. Además, el sistema graba el audio desde el primer segundo. No se puede desactivar. El operador no tiene opción para no grabar. En la pantalla, en una esquina, siempre aparece el indicador rojo de grabación activa. Hay un protocolo que todos conocemos. Si una llamada queda sin verificación, se debe hacer devolución. Sin verificación incluye varios casos. Si la persona corta antes de hablar, si se escucha ruido pero no hay respuesta, o si hay silencio sostenido con señales de que la línea está activa. Es una regla interna por responsabilidad legal y por auditoría. Si un supervisor revisa el registro y ve que no se devolvió, el incidente cuenta como fallo del operador. A las 5:30, el ritmo era bajo. Yo ya había cerrado casi todo lo que entró durante la noche. Revisé mi lista de incidentes. Estaban en verde los casos resueltos y en gris los archivados por no emergencia confirmada. Solo quedaban 2 reportes administrativos: completar notas y adjuntar un motivo de cierre en un caso de alarma. Esos motivos se seleccionan de un menú, pero también hay un campo de texto corto. Si escribes demasiado, el sistema lo marca como no estandarizado y te piden justificarlo. A las 5:47 miré el reloj digital del sistema. Faltaban 13 minutos para terminar. La operadora de la otra fila estaba comiendo algo rápido. El supervisor revisaba una planilla en papel. La sala estaba tan silenciosa que se escuchaba el aire acondicionado y el clic de los teclados. En ese momento entró la llamada. No hubo un tono largo previo,
solo el bip breve de entrada y el cuadro de llamada en pantalla con la opción de aceptar. El sistema asigna automáticamente según disponibilidad. Acepté con un clic. Línea de emergencias. ¿Cuál es su situación? Esperé. En la barra superior aparecía llamada activa. La duración empezó a contar. Silencio. Volví a hablar con la frase estándar. ¿Me escucha? Necesito que me diga si está en peligro o si requiere asistencia. Nada. En la pantalla secundaria, la ficha ya tenía un número de origen. Era un número móvil común, sin nombre asociado. El campo de proveedor mostraba un código genérico. Lo raro fue el campo de ubicación. En vez de la zona aproximada, decía datos no disponibles. Eso puede pasar, pero no es lo frecuente. Casi siempre el sistema obtiene al menos la antena o el gateway por donde entró. Me quedé callado un par de segundos para escuchar. Ahí lo oí. Respiración. No era fuerte, no era un jadeo. Era un aire entrando y saliendo con un ritmo constante. El tipo de respiración que escuchas cuando alguien sostiene el teléfono cerca de la boca, pero no habla. No había tos, no había sollozo, no había ruido de ambiente, solo aire. Apreté el pedal para activar el modo de micrófono claro y hablé con más precisión. Señor o señora, esta es una línea de emergencias. Si usted llamó por accidente, por favor cuelgue. Si necesita ayuda, diga sí o haga algún sonido. La respiración siguió igual. Esperé 10 segundos, mirando la duración. El protocolo indica insistir al menos 2 veces antes de cortar en casos de silencio con línea activa. Me incliné un poco hacia el monitor. La sensación era incómoda, pero no por miedo, por la falta de información. Cuando alguien llama en estado de shock, se nota. Cuando alguien está herido, se nota. Aquí no había nada. Voy a hacerle preguntas cerradas. Responda con cualquier sonido. ¿Está usted en peligro inmediato? Nada. ¿Hay alguien herido con usted? Nada. La respiración seguía constante, como si la persona quisiera que yo la escuchara, pero nada más. Miré hacia el supervisor. No levantó la vista. Para él era otra llamada silenciosa. De noche entran muchas. Aún así, la falta de datos de ubicación me llamó la atención. Me quedé callado otra vez, buscando en el audio algo más. Un fondo, un motor, un televisor, un timbre. Nada, solo aire. El sonido era limpio, sin interferencia de red. Eso también era extraño. Las llamadas móviles suelen tener pequeñas variaciones. Aquí el audio era estable. Volví a hablar. Si no responde, voy a finalizar la llamada y haré una devolución obligatoria para confirmar su estado. La respiración continuó. Esperé 5 segundos más. No pasó nada. Corté. La pantalla principal regresó al panel de cola. De inmediato, en amarillo, apareció el aviso. Llamada pendiente. Devolver. El sistema lo puso en mi lista de tareas. No era opcional, no era un recordatorio, era un paso obligatorio para cerrar la ficha. Hice clic en el incidente, se abrió la ficha completa, vi los campos, duración 0049, audio registrado, respuesta verbal no, señal de línea activa, sí, ubicación, datos no disponibles. Debajo había un botón grande, devolver llamada. Me quedaban 8 minutos de turno. Podía dejarlo para el operador de la mañana, pero eso me iba a dejar un pendiente y el supervisor lo iba a ver en el reporte. Además, el sistema registra quién tomó la llamada original. Si queda pendiente, cae sobre el mismo operador, aunque el turno cambie. Lo sé porque ya nos ha pasado con llamadas que entran a las 5:59. Respiré hondo, más por rutina que por otra cosa. En este trabajo no conviene improvisar. Si hay un error de procedimiento, queda grabado. Antes de devolver, revisé otra vez el número. Era normal.
No era privado, no estaba oculto, no tenía prefijos extraños. Eso me tranquilizó un poco, porque las llamadas falsas a veces entran con números manipulados, pero el sistema suele marcarlas como VoIP. Aquí no decía VoIP, decía red móvil. Miré de nuevo el campo de ubicación. Seguía vacío. La respiración que escuché todavía me quedaba en la cabeza. Era lo único que tenía. No un grito, no un ruido de choque, no una frase, solo aire. Y esa estabilidad, esa ausencia de fondo, me incomodaba de una manera difícil de explicar. No era miedo. Era la sensación de que una llamada que debería ser sencilla no encajaba con los parámetros normales. El supervisor levantó la vista por primera vez, quizá porque me vio demasiado quieto. ¿Todo bien?, preguntó sin moverse de su escritorio. Llamada muda. Solo respiración. Sin ubicación. Respondí en voz baja. Él miró mi pantalla desde lejos, sin acercarse. Devuelve y archiva si no hay respuesta, dijo, como si recitara algo que ya había dicho 100 veces. Asentí. Era el procedimiento. Volví al monitor, coloqué bien el auricular, abrí el formulario de cierre en una ventana secundaria por si necesitaba escribir el motivo. Todo listo para que quedara registrado con el estándar correcto. El aviso amarillo seguía ahí, insistente, llamada pendiente, devolver. No quería arrastrar el caso al siguiente turno, no por orgullo, sino porque cuando un caso pasa de turno, las auditorías se vuelven más estrictas. Si el sistema detecta que el primer operador no devolvió dentro de los primeros 2 minutos, genera una marca automática. Miré la hora, 5:52. Moví el cursor hacia el botón, devolver llamada. Lo presioné sin pensarlo más, decidido a cerrar el incidente en mi propio turno. Presioné devolver llamada. No hubo tono de marcación. Normalmente, cuando el sistema realiza una devolución, se escucha al menos un pulso breve antes de que la otra línea responda o entre en espera. Esa vez, no hubo nada. Solo un cambio inmediato en el estado del panel. En la parte superior de la pantalla apareció el mensaje en verde: conexión establecida. La duración empezó a correr desde 0. Me llevé el auricular al oído. Silencio. Esperé. El sistema indicaba que la línea estaba activa. No figuraba como buzón, no figuraba como llamada fallida. El contador avanzaba. 0004, 0005, 0006. Entonces volvió. La respiración, misma cadencia que antes, misma estabilidad. Pero esta vez no parecía tan lejana. No era una diferencia evidente, no era un cambio brusco. Era una variación mínima en el volumen, como si el teléfono estuviera apenas más cerca de la boca de quien respiraba. No dije nada al principio. Quise escuchar unos segundos más. No había tráfico, no había viento, no había eco. El audio seguía siendo limpio, directo. Línea de emergencias. Estamos devolviendo la llamada anterior. Necesito confirmar si requiere asistencia. La respiración no se alteró. El contador marcaba 15 segundos. Miré el campo de datos técnicos mientras mantenía el auricular en su sitio. El número aparecía igual que antes, sin nombre asociado, proveedor móvil estándar. El campo de ubicación seguía en blanco. Eso no tenía sentido. El sistema siempre registra al menos una referencia de antena. Aunque el usuario tenga ubicación desactivada, la red deja rastro técnico. Aquí no había nada, solo el número y la hora. Volví a hablar. Si puede oírme, haga cualquier sonido distinto a la respiración. Golpeé el teléfono. Toque el micrófono. Diga una palabra. Nada cambió. La respiración seguía regular. Intenté identificar algún patrón.
Conté mentalmente los segundos entre inhalación y exhalación. Era uniforme, demasiado uniforme. El contador marcó 30 segundos. En ese momento, escuché algo más. Fue leve, tan bajo que pensé que podía ser interferencia de la línea. Un sonido irregular, no constante, como un roce metálico. Se repitió, muy breve. La respiración no se interrumpió. Siguió con el mismo ritmo. Me incliné hacia el monitor, como si eso pudiera ayudarme a escuchar mejor. ¿Hay alguien más con usted?, pregunté. Silencio, salvo por el aire entrando y saliendo. El sonido metálico volvió a aparecer, esta vez un poco más claro. No era un golpe, era un contacto ligero, como si algo tocara una superficie dura. No parecía tráfico, no parecía maquinaria, no parecía lluvia, era intermitente, sin patrón fijo. Miré alrededor en la sala para asegurarme de que no provenía de aquí. La operadora de la otra fila estaba escribiendo. El supervisor seguía con su planilla. El ambiente en la sala no coincidía con el sonido que escuchaba en la línea. El contador marcaba 45 segundos. Según protocolo, si tras la devolución no hay respuesta verbal ni indicio claro de emergencia, se puede cerrar como llamada sin interacción. No era obligatorio prolongar más de 1 minuto. Volví a revisar los datos en pantalla. Número, visible. Estado, activo. Ubicación, no disponible. Era la combinación lo que me incomodaba. Un número válido con datos técnicos incompletos. Voy a finalizar esta conexión si no responde ahora, dije con tono neutro. La respiración siguió. El sonido metálico no volvió a repetirse en ese momento. Esperé 5 segundos más. Nada. Corté. La línea se cerró de inmediato. El panel volvió al estado general de cola de llamadas. Durante un segundo pensé que el sistema marcaría el incidente como verificado. En vez de eso, el aviso volvió a aparecer en amarillo. Llamada pendiente. Devolver. Fruncí el ceño. Ya había realizado una devolución. El procedimiento indica que con una devolución registrada y sin respuesta, el operador puede cerrar el caso. Abrí la ficha otra vez. Ahí estaba la segunda conexión. Duración 0058. Resultado: sin respuesta verbal. Estado del incidente: pendiente. Eso no era normal. El sistema suele permitir cerrar después del primer intento de devolución si no hay interacción. Aquí no estaba habilitado el botón de archivar todavía. Solo aparecía reintentar devolución. Miré el reloj. 05:55. 3 minutos para terminar. No quería quedarme más tiempo por una llamada muda. Respiré hondo y revisé nuevamente el número. Decidí copiarlo manualmente en el buscador interno del sistema para ver si tenía antecedentes. Ningún registro previo. Intenté consultar la base ampliada de números frecuentes. Tampoco aparecía. Eso podía significar muchas cosas. Línea nueva, número prepago, base de datos no actualizada. Nada necesariamente grave. Abrí el detalle técnico avanzado. No suelo hacerlo porque no es parte del procedimiento básico, pero quería confirmar si había alguna marca de error. En el apartado de red aparecía canal, voz móvil, gateway, identificador genérico, antena, localización. Los guiones en lugar de datos concretos me llamaron la atención. No había ni siquiera un código parcial. Eso sí era raro. Sin embargo, los sistemas fallan. Y cuando fallan, no siempre lo hacen de forma evidente. Podía ser un error de sincronización con el proveedor. Miré otra vez el aviso amarillo. El supervisor levantó la vista. ¿Sigue pendiente?, preguntó. Sí, el sistema no habilita archivo, respondí. Él se encogió de hombros. Marca como incidencia técnica y cierra. Si vuelve a entrar, lo vemos mañana. Asentí. No tenía sentido prolongarlo más.
La llamada no mostraba signos claros de emergencia, solo respiración y un ruido débil sin identificar. Abrí el campo de observaciones y escribí: llamada sin respuesta verbal, respiración constante, sin datos de ubicación. Se realiza devolución sin interacción, posible fallo de registro. Seleccioné en el menú desplegable: motivo de cierre, error técnico, barra sin contacto. El sistema tardó un segundo en validar. Luego el botón de archivar se activó. Hice clic. El aviso amarillo desapareció. El incidente pasó a la lista gris de casos cerrados. Miré el reloj. 05:58. 2 minutos para terminar el turno. Me quité el auricular por un momento y lo dejé sobre la consola. Sentí una ligera tensión en el cuello, más por la concentración que por otra cosa. La respiración todavía resonaba en mi memoria auditiva. Regular, exacta, sin variaciones. Sacudí levemente la cabeza como para quitarme la impresión. Podía ser cualquier cosa. Una persona distraída, un teléfono apoyado en una mesa, un fallo en el sistema de ubicación. Nada más. Cerré la ficha y completé los últimos reportes pendientes. A las 6 en punto, el sistema marcó el fin de mi turno. Guardé sesión y anoté en la planilla física que no quedaban incidentes abiertos bajo mi usuario. Antes de levantarme, revisé una vez más la lista general de llamadas activas. Todo en verde, ningún pendiente, ninguna devolución obligatoria. Apagué mi monitor. Mientras caminaba hacia la salida, intenté recordar si el sonido metálico que había escuchado tenía alguna forma reconocible. No la tenía. Era demasiado breve, demasiado indefinido. En el ascensor, el silencio del edificio era total. Pensé en la posibilidad de que al día siguiente el sistema mostrara la llamada como un simple error de red corregido automáticamente. No sería la primera vez. No había nada más que analizar. Solo una llamada muda, solo respiración y un registro sin ubicación que probablemente se explicaría solo en la próxima actualización del sistema. La noche siguiente empezó igual que cualquier otra. Llegué 10 minutos antes del turno. El relevo de la mañana no había dejado ninguna incidencia abierta. Revisé el registro general por rutina. La llamada de la madrugada anterior figuraba como error técnico barra sin contacto, sin notas adicionales, sin observaciones del área de sistemas. Eso confirmaba que al menos oficialmente no había nada extraño. Inicié sesión a las 23 horas. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes relevantes, 2 llamadas por ruidos en departamentos vecinos, una consulta médica leve y un corte accidental de conexión que se resolvió con devolución normal. Todo dentro de los parámetros esperados. A las 2:17 entró una llamada que no mostró número en pantalla. El sistema la marcó como identificación no disponible. Eso es común cuando la persona bloquea el identificador. Contesté, verifiqué que era una prueba de línea y cerré sin problema. Nada fuera de lo habitual. Fue casi al final del turno cuando volvió a ocurrir. 05:49. El mismo horario aproximado que la noche anterior. El aviso emergente apareció en el centro del monitor. Llamada entrante. Acepté. Línea de emergencias. ¿Cuál es su situación? Silencio. Sentí un reconocimiento inmediato, no racional sino auditivo. Esperé. Entonces lo escuché. Respiración. Misma cadencia estable. Misma ausencia de fondo. No dije nada durante los primeros segundos. Miré directamente el campo de número. Era diferente. No coincidía con el de la noche anterior. Los últimos 4 dígitos no tenían relación. Tampoco el prefijo. El proveedor figuraba como otro operador móvil. El campo de ubicación, otra vez, decía
datos no disponibles. Eso sí coincidía. ¿Me escucha?, pregunté manteniendo el tono neutral. La respiración siguió. No había variación, ni un leve cambio cuando hablé, ningún intento de interacción. Revisé la duración. 0018. Si necesita ayuda, diga una palabra o genere cualquier sonido adicional. Nada. Solo aire. Esa vez no esperé tanto como la noche anterior. Después de 30 segundos, corté. El aviso apareció de inmediato. Llamada pendiente. Devolver. Miré la hora. Budian Bushifen. El patrón horario empezaba a resultar difícil de ignorar. Abrí la ficha antes de devolver. Revisé el número con atención. Lo copié manualmente en el buscador interno. Sin antecedentes, sin registros previos. Volví a la ficha. Presioné devolver. No hubo tono. La pantalla cambió directamente a conexión establecida. La duración empezó a contar. Llevé el auricular al oído. Respiración inmediata. No hubo ese segundo de vacío previo que suele existir antes de que la otra línea conecte completamente. Era como si la llamada ya estuviera activa antes de que yo devolviera. Esperé unos segundos sin hablar. La respiración parecía ligeramente más cercana que la noche anterior. No era un cambio evidente, pero el volumen era un poco más definido. Entonces escuché algo más, un roce leve, como tela moviéndose. Se repitió una vez. Rasgueo breve, irregular. Miré el medidor de audio en pantalla. Mostraba pequeñas variaciones, pero nada abrupto. Estamos devolviendo la llamada que ingresó hace unos segundos, dije. Necesito confirmar si se trata de una emergencia. La respiración no cambió. El roce volvió a oírse, más claro. No era interferencia, era un sonido físico, algo desplazándose. Luego, un sonido metálico, ligero, no un golpe fuerte, más bien un contacto seco contra una superficie dura. Esperé. Mi pulso no se aceleró, pero mi atención sí. Los sonidos eran demasiado específicos para hacer ruido aleatorio de red. El contador marcaba 35 segundos, y entonces escuché el tercer elemento, un golpe, lejano. No muy fuerte, un solo impacto. Después silencio otra vez, salvo por la respiración. ¿Hay alguien con usted?, pregunté. Nada. La respiración continuó igual. El golpe no se repitió de inmediato. Pasaron varios segundos. Pensé en distintas posibilidades. Alguien en una habitación cerrada, moviendo objetos. Un teléfono apoyado cerca de una puerta. Ruido de fondo amplificado por el micrófono. Pero seguía sin haber ubicación registrada. El contador marcaba 49 segundos. Decidí que iba a cortar. Si no responde, voy a finalizar la llamada. Llevé el cursor hacia el botón de finalizar. En ese instante, antes de hacer clic, la respiración cambió. No en ritmo, en intención. Hubo una pequeña pausa entre inhalación y exhalación. Y entonces escuché la voz. No fuerte, no alterada, no distorsionada, clara, leve, ritmo controlado. No cuelgues, 2 palabras, dichas sin urgencia, sin amenaza, sin suplicar. Solo una indicación directa. Mi mano se quedó suspendida sobre el mouse. No respondí de inmediato. Mi cerebro tardó un segundo en procesar que finalmente había voz. «Puede repetir», dije. Silencio. La respiración volvió al patrón anterior. ¿Se encuentra en peligro?, pregunté. Nada. El golpe lejano se escuchó otra vez, esta vez un poco más claro, como si algo impactara una superficie de madera o metal, pero a distancia. «Identifíquese, por favor», insistí. No hubo respuesta verbal. El contador marcaba 1 y 8.
Estaba excediendo el tiempo recomendado para una devolución sin interacción clara. Si no proporciona información, tendré que cerrar la llamada, dije. Un segundo de silencio. Luego, la respiración se detuvo. No fue gradual, fue abrupta. Y en ese mismo instante, la conexión se cortó. No fui yo quien finalizó. La pantalla cambió sola a estado de línea cerrada. Duración total, 1 minuto 14 segundos. Me quedé mirando el monitor unos segundos. Esperé que apareciera el aviso amarillo otra vez. No apareció. El incidente figuraba como conexión interrumpida por el usuario. Eso tampoco coincidía con lo anterior. Abrí el detalle técnico. Número visible. Proveedor registrado. Ubicación. Otra vez sin datos. Reproduje el fragmento final de audio desde la grabación interna. El sistema permite escuchar los últimos segundos antes del cierre. Respiración. Pausa. Voz. No cuelgues. El tono era bajo pero nítido. No parecía distorsionado por mala señal. Cerré el reproductor. Miré la hora. 05:53. 7 minutos para terminar el turno. El supervisor estaba concentrado en su monitor y no había notado nada fuera de lo común. No había motivo formal para escalar el incidente. No hubo amenaza directa. No hubo pedido de ayuda. Solo 2 palabras y un corte inmediato de conexión. Abrí el campo de observaciones y escribí: llamada silenciosa, respiración constante. Se escuchan ruidos leves, roce, golpe. Voz femenina o neutra indica no cuelgues. Conexión interrumpida desde origen. Seleccioné como motivo: sin interacción suficiente / usuario corta. El sistema aceptó el cierre sin solicitar devolución adicional. Eso era diferente. Me quedé mirando la ficha unos segundos más. El número era distinto al de la noche anterior, pero la hora era casi la misma. La ausencia de ubicación también. Guardé el registro. A las 6 cerré sesión. Mientras caminaba hacia la salida, repetí mentalmente la frase: no cuelgues. No tenía tono de broma. No tenía tono de amenaza. Era simplemente una instrucción. Y por primera vez desde que trabajo en ese turno, tuve la sensación de que la llamada no había sido accidental. La tercera noche consecutiva llegué con la intención de comprobar algo. No era una sospecha formal. No había motivo para abrir un reporte interno ni para avisar al supervisor. Pero el horario de las llamadas anteriores había sido demasiado preciso. Entre 5:47 y 5:53. Siempre al final del turno. Inicié sesión a las 23 horas. Durante las primeras horas trabajé con normalidad. No mencioné nada a nadie. Las llamadas entraron con la misma variedad habitual. Ruidos, consultas menores, una discusión doméstica que se derivó a policía. Todo quedó registrado sin incidentes. Cada vez que miraba el reloj, notaba el avance hacia las 5 de la mañana. A las 5:44 revisé la lista de incidentes abiertos. Estaba limpia. El supervisor estaba revisando estadísticas. La otra operadora había salido un momento al baño. A las 5:48 entró la llamada. El aviso apareció en pantalla. No sentí sorpresa, solo una confirmación silenciosa de que el patrón seguía. Acepté. Línea de emergencias. ¿Cuál es su situación? Silencio. No necesité esperar mucho. La respiración volvió a oírse. Misma cadencia estable. Misma ausencia de ruido ambiental. Miré el número. Era diferente. Tercer número distinto en 3 noches. Prefijo local. Proveedor distinto al de la noche anterior. Ubicación. Datos no disponibles. No hice comentario inmediato. Dejé que la duración avanzara unos segundos. Si necesita asistencia, hable ahora. Nada. Respiración constante.
Corté a los 35 segundos. El aviso apareció. Llamada pendiente. Devolver. Abrí la ficha, copié el número, lo busqué en la base interna, sin antecedentes. Presioné devolver. No hubo tono. En pantalla, conexión establecida. La respiración comenzó desde el primer segundo. No hubo transición. No hubo retraso. Esperé en silencio. Esta vez los sonidos aparecieron antes. Un roce leve. Luego el sonido metálico, más claro que la noche anterior. Y después, el golpe. Un solo impacto, distante. No parecía repetitivo. No parecía accidental. Estamos devolviendo la llamada, dije. Si requiere ayuda, confirme ahora. La respiración se mantuvo igual. El contador marcaba 30 segundos. No iba a cortar todavía. Quería que hablara. Esperé. El sonido metálico volvió a escucharse, más prolongado, como si algo se arrastrara por una superficie rígida. Luego, silencio. Y entonces la voz, más clara que la noche anterior, sin interferencia, sin distorsión. Ya casi llegó. No fue un susurro, fue una frase completa, dicha con un volumen bajo pero estable. No hubo tono de urgencia, no hubo alteración, solo una afirmación. Mi mano no se movió del mouse esta vez. Identifíquese, respondí de inmediato. Indique su ubicación. Silencio. La respiración regresó. ¿Se encuentra en camino hacia algún lugar donde haya una emergencia?, pregunté. Nada. El contador marcaba 0052. Si no proporciona información, finalizaré la llamada. Un segundo de pausa. La respiración se detuvo. La conexión se cortó. En pantalla apareció: conexión finalizada por el usuario. El incidente no mostró aviso amarillo inmediato. Eso ya era consistente con la noche anterior. Me quedé mirando el número en pantalla. Tercer número distinto. Abrí la ficha técnica ampliada. Número visible. Proveedor registrado. Ubicación. Otra vez sin datos. Decidí hacer algo que no era parte del procedimiento estándar. En el menú interno hay una opción llamada Detalle de señal extendido. Normalmente no la usamos porque no aporta información relevante para el operador. Es más útil para sistemas. La abrí. Apareció una lista con campos técnicos más específicos. Entre ellos uno que no había notado antes. Coordenada provisional de red. Estaba en blanco. Esperé un segundo. De pronto, el campo se actualizó. No con coordenadas, con una dirección. Duró menos de 3 segundos en pantalla. Al principio pensé que había leído mal, pero la reconocí. Era mi dirección. Calle, número, edificio. Exacta. Parpadeé. El campo volvió a quedar en blanco. Me quedé inmóvil. Volví a abrir la sección. Nada. Cerré la ficha. La volví a abrir. Sin datos. Pensé en una coincidencia absurda. Tal vez había leído rápido y confundido el nombre de la calle, pero estaba seguro de lo que había visto. Abrí nuevamente el detalle de señal extendido. Esta vez tardó unos segundos más y volvió a aparecer. La misma dirección. Mi dirección. Esta vez permaneció en pantalla 5 segundos completos antes de desaparecer. Miré el reloj del sistema. 0552. Bajé la vista al registro de la llamada. Había un campo que no había observado antes con atención. Hora estimada de origen. No coincidía exactamente con la hora de entrada. La llamada había ingresado a las 5:48. La hora estimada de origen marcaba 5:51, 3 minutos en el futuro. Pensé que era un error de sincronización. El servidor central puede tener diferencias mínimas con la red móvil, pero no de 3 minutos completos. Y no hacia adelante.
Abrí la ficha completa otra vez. Campo de entrada 054812. Hora estimada de origen 5 horas 50 y 1 minutos 7 segundos. Volví a revisar el reloj del sistema en la esquina superior. Marcaba 05, 50 y 2:03. El desfase seguía siendo de aproximadamente 3 minutos respecto al momento en que la llamada entró. Cerré la ficha y la abrí de nuevo, como si eso pudiera corregirlo. Los datos se recalcularon. Hora estimada de origen, 5 horas 55 minutos y 9 segundos. Miré el reloj, 05:52:18. Ahora el desfase era mayor, 5 minutos hacia adelante. Respiré con cuidado. Eso tenía que ser un fallo del sistema. Nada más. El supervisor estaba a pocos metros. Podía llamarlo y mostrarle la pantalla, pero el campo desaparecía a los pocos segundos. Y sin una captura, sería mi palabra contra un error que el sistema probablemente corregiría solo. Abrí el detalle otra vez. Esperé. Nada. Lo cerré. Lo abrí. La dirección volvió a aparecer. Mi dirección. Exacta. Y debajo, en el campo de hora estimada, una marca que todavía no coincidía con la hora actual. 05:57:41. Miré el reloj. 05:52:56. Cerré la ventana. Volví a abrirla. Nada. El campo quedó vacío. Me recosté en la silla, intentando ordenar la información. 3 noches. 3 números distintos. Mismo horario. Misma respiración. Mismos sonidos. Frases breves. Primero, no cuelgues. Ahora, ya casi llego. Y en el detalle técnico, durante segundos, mi propia dirección con una hora que aún no había ocurrido. Miré el reloj otra vez. 05:54. Si la diferencia era real, en un par de minutos la hora del sistema coincidiría con la que había visto como origen. Esperé. No entró ninguna llamada. La sala estaba en silencio. A las 5:57 miré nuevamente el registro de la última llamada. Hora estimada de origen, 5 horas, 57 minutos y 41 segundos. El reloj marcaba 5 horas, 57 minutos 39 segundos. 2 segundos después el campo se actualizó. Desapareció. Quedó en blanco. No hubo nueva llamada. No hubo notificación. Nada cambió en el sistema. Me quedé mirando la pantalla hasta las 6 de la mañana. El turno terminó sin otro incidente. Guardé sesión. Mientras caminaba hacia la salida, intenté explicarlo de forma racional. Error de sincronización. Fallo de base de datos. Interferencia en el módulo de señal extendida. Cualquier cosa técnica es más probable que otra explicación. Sin embargo, una parte concreta de la información no encajaba en ningún error simple. La dirección. Mi dirección no podía aparecer como coordenada provisional de red de un número móvil aleatorio. Y la frase repetía una idea directa. Ya casi llego. Mientras salía del edificio, miré la hora en mi teléfono personal. 6:07. Mi apartamento estaba a 15 minutos en auto. Me convencí de que todo era un fallo de sistema. Nada más. Al día siguiente, seguramente, los registros mostrarían datos corregidos y el incidente quedaría archivado como los anteriores. Un error técnico repetido. Nada más. La cuarta noche llegué antes de lo habitual. No había comentado nada con nadie. Tampoco había revisado los registros desde casa. Preferí no hacerlo. Si había sido un error técnico, el sistema lo habría corregido en la actualización automática de la madrugada. Inicié sesión a las 22:55. Lo primero que hice fue buscar las llamadas de las 3 noches anteriores. Seguían archivadas como incidentes cerrados, sin notas adicionales, sin correcciones en los campos técnicos.
El detalle extendido ya no mostraba nada inusual, ninguna dirección, ningún desfase horario. Todo parecía normal. Eso era peor. Trabajé las primeras horas sin distracciones. Tomé llamadas, completé formularios, derivé incidentes. Intenté mantener la mente enfocada en el procedimiento. El supervisor no cambió. La operadora de la otra fila tampoco. Nadie parecía notar nada fuera de lo común. A las 5:46 empecé a mirar el reloj con más frecuencia. 0547. Nada. 0548. La llamada entró. No hubo retraso. El aviso apareció con la misma neutralidad que cualquier otra conexión. Acepté. Línea de emergencias. ¿Cuál es su situación? Silencio. No necesité esperar. La respiración volvió a oírse, igual que las noches anteriores. Misma cadencia, mismo volumen estable. Miré el número. Nuevo, cuarto número distinto. El campo de ubicación volvió a mostrar datos no disponibles. No sentí sorpresa, sentí confirmación. Si necesita asistencia, hable ahora, dije. Nada. Respiración constante. Corté a los 30 segundos. El aviso apareció. Llamada pendiente. Devolver. Abrí la ficha. Sin antecedentes del número. Presioné devolver. No hubo tono. Conexión establecida. Llevé el auricular al oído. Respiración inmediata. Pero esta vez no esperé a que los sonidos aparecieran. Decidí hablar primero. Estamos devolviendo la llamada. Necesito que confirme si existe una emergencia. La respiración continuó. El contador marcaba 15 segundos. Entonces escuché el roce. Luego el sonido metálico. Después el golpe distante. Exactamente el mismo orden que la noche anterior. Mi pulso se mantuvo estable, pero mi atención era absoluta. ¿Hay alguna emergencia?, pregunté. En ese momento ocurrió algo distinto. Escuché mi propia voz, no desde mi micrófono, desde el auricular. Mi voz con mi entonación exacta formulando la misma pregunta. ¿Hay alguna emergencia? No fue eco, no fue retraso de línea, no hubo superposición. Fue una reproducción limpia, como si alguien hubiera grabado mi voz y la estuviera reproduciendo con precisión. Me quedé en silencio. En el auricular, mi voz volvió a hablar. Línea de emergencias. ¿Cuál es su situación? Era la frase que yo había dicho segundos antes al contestar la llamada inicial. El mismo ritmo, la misma pausa entre palabras. Miré el contador de duración. 0041. Mi voz en la línea continuó. Si necesita asistencia, hable ahora. Eso era lo que yo había dicho aproximadamente medio minuto antes. No estaba escuchando un eco, estaba escuchando el mismo diálogo que yo acababa de tener, pero adelantado. El contador marcaba 0046, y entonces escuché algo que todavía no había dicho en esta llamada. ¿Hay alguna emergencia? Era la pregunta que acababa de formular hacía apenas unos segundos en tiempo real. Pero en la línea se escuchó primero, 2 o 3 segundos antes de que yo la pronunciara. Mi mano se detuvo sobre el teclado. Decidí no hablar. Si el patrón continuaba, escucharía lo siguiente. En el auricular, mi voz respiró brevemente y luego dijo: «Voy a finalizar la llamada si no responde». No había pronunciado esa frase todavía. La escuché primero. 3 segundos después, en mi impulso automático de procedimiento, estuve a punto de decir exactamente lo mismo. Me detuve. No repetí la frase. En el auricular hubo silencio. Mi voz no volvió a hablar durante varios segundos. El contador marcaba 1 y 3. La respiración regresó. Misma estabilidad. Intenté intervenir con algo distinto al protocolo. Identifíquese, dije, cambiando la estructura habitual. Silencio. En el auricular no se repitió mi voz inmediatamente.
pero después de unos segundos la escuché. Identifíquese. Con la misma entonación que yo había usado. Un retraso de aproximadamente 4 segundos. No era una grabación antigua. Era una reproducción casi simultánea. Intenté otra variación. Indique su ubicación actual. En la línea, mi voz repitió. Indique su ubicación actual, con un retraso mínimo. El patrón era claro. La línea no estaba reproduciendo el pasado. Estaba reproduciendo lo que yo decía, segundos antes o segundos después, con un desfase irregular. Mi respiración se volvió más consciente. Intenté controlarla. Miré el reloj del sistema. 0550. Si el patrón de la noche anterior se repetía, en los detalles técnicos aparecería la dirección nuevamente con una hora futura. Pero esta vez no abrí el detalle extendido. Me quedé escuchando. La respiración continuó. Y luego, sin que yo hubiera hablado en los últimos segundos, escuché mi propia voz decir algo que no había dicho todavía. Ya está aquí. Mi garganta se tensó. Esa frase no formaba parte de ningún protocolo. No la había pronunciado en ninguna de las noches anteriores. No estaba en mi formulario. No era una variación que yo usara. En el auricular, mi voz repitió con claridad. Ya está aquí. Hubo un segundo de silencio. Luego la respiración se detuvo. La conexión se cortó. En pantalla apareció. Conexión finalizada por el usuario. Me quedé inmóvil. Reproduje mentalmente la secuencia. La línea había repetido mis propias frases, algunas con retraso, algunas adelantadas, y finalmente había dicho una que yo no había pronunciado. Ya está aquí. Miré alrededor. La sala seguía igual. El supervisor revisaba su pantalla. La otra operadora escribía un reporte. Nadie parecía haber notado nada. Abrí el detalle técnico extendido. Esperé. Nada apareció de inmediato. Cerré la ventana. La volví a abrir. Durante 3 segundos, el campo de coordenada provisional mostró una dirección. Mi dirección. Debajo, la hora estimada de origen marcaba 5 horas 54 minutos y 22 segundos. El reloj del sistema marcaba 5 horas 50 minutos 11 segundos. 4 minutos hacia adelante. El campo desapareció. No entró ninguna nueva llamada. El sistema no mostró errores. La ficha quedó registrada como usuario corta. Guardé el incidente. A las 6 cerré sesión. Mientras me levantaba, repetí mentalmente la frase que había escuchado con mi propia voz. Ya está aquí. Yo no la había dicho, pero la había escuchado. Y según el desfase que mostraba el sistema, faltaban unos minutos para que esa hora coincidiera con el tiempo real. Salí del edificio sin mirar atrás. No sabía si lo que había escuchado era una reproducción de mis propias palabras o un anticipo de algo que todavía no había ocurrido. La conexión se había cortado. La frase quedó suspendida en mi memoria como si todavía estuviera activa en la línea. Ya está aquí. Miré la pantalla. El incidente figuraba como cerrado por el usuario, sin error, sin alerta adicional. El reloj del sistema marcaba 5 horas 50 minutos 28 segundos. Si el patrón se mantenía, en pocos minutos la hora estimada de origen coincidiría con el tiempo real. No sabía si quería comprobarlo otra vez. No abrí el detalle extendido. Me quedé quieto. La sala estaba en silencio. El supervisor tecleaba algo en su monitor. La otra operadora no parecía haber notado nada fuera de lo común. El aire acondicionado mantenía el mismo zumbido constante de todas las madrugadas. Mis auriculares seguían puestos. No había llamada activa. No había respiración. Solo el ruido leve del edificio. Intenté racionalizar lo que había escuchado. Reproducción parcial. Retraso de línea. Error de sistema.
interferencia en el módulo de grabación. Cualquier explicación técnica era preferible a otra cosa. Miré el reloj. 05:51:02. Un minuto después de la hora que había visto en el campo adelantado, no ocurrió nada. 05:52. Tampoco. Abrí la ficha del incidente por impulso, sin anomalías visibles. Hora estimada de origen, campo vacío. La dirección no apareció. Cerré la ventana y entonces lo escuché. No en el auricular. Detrás de mí, una puerta. El sonido fue leve, no un golpe, no un chirrido. Un desplazamiento lento, como una puerta que se abre con cuidado. En nuestra sala hay una única puerta de acceso. Es pesada, con cierre hidráulico. Cuando se abre, suele hacer un sonido claro, porque el mecanismo ofrece resistencia. Esta vez no hubo resistencia audible, solo el movimiento. Lento, sin fricción. No me giré de inmediato, no por valentía, por procedimiento mental. Primero pensé que era el supervisor levantándose, pero él seguía frente a su monitor. La otra operadora estaba sentada. Ninguno se había movido. El sonido no había sido fuerte. Podía haber sido el pasillo. Podía haber sido otra planta. Miré el reloj otra vez. 05:53. En la esquina inferior derecha del monitor apareció una notificación. No era del incidente anterior. Era una nueva llamada entrante. Número desconocido. Acepté automáticamente. Línea de emergencias. ¿Cuál es su situación? No hubo respiración. No hubo sonido de fondo. Solo silencio absoluto. En la parte superior apareció conexión establecida. La duración comenzó a correr. Miré el número, distinto a todos los anteriores. Ubicación. Datos no disponibles. No hablé durante varios segundos. Esperé cualquier señal. Nada. El silencio era total. Ni respiración, ni roce, ni golpe, nada. Entonces el sistema mostró el aviso amarillo debajo del panel activo. Llamada pendiente. Devolver. Eso no era correcto. La llamada seguía abierta. No había sido finalizada. Sin embargo, el aviso de devolución ya estaba presente. El contador marcaba 0018. Tragué saliva. Si necesita asistencia, hable ahora, dije. Mi voz sonó normal en mis propios oídos. En el auricular no hubo eco, no hubo repetición, solo silencio. Miré la puerta frente a mí. Estaba cerrada. Desde mi ángulo no podía ver completamente el marco, pero no parecía abierta. Aún así el recuerdo del sonido seguía claro, lento, sin fricción, sin el clic del cierre hidráulico. La duración marcaba 0032. El aviso amarillo seguía en pantalla. Llamada pendiente, devolver. Como si el sistema anticipara el cierre antes de que ocurriera. No quise cortar, no quería repetir el patrón. Me quedé en silencio. La sala permanecía igual. Nadie parecía notar nada. El supervisor levantó la vista un segundo, quizá porque mi postura era distinta. ¿Todo bien?, preguntó. Asentí sin hablar. En el auricular no había nada, ni siquiera respiración. El contador marcaba 0051. Entonces ocurrió algo que no había pasado en las noches anteriores. La línea no se cortó. No hubo voz. No hubo frase anticipada. La conexión simplemente siguió abierta. Miré el reloj del sistema. 05:54:21. Si el desfase era de 4 minutos, la hora que había visto antes debería coincidir en breve. El aviso amarillo parpadeó. Llamada pendiente, devolver. Nueva notificación sobrepuesta, llamada entrante,
desde otro número desconocido. La pantalla dividió el panel en dos. La primera conexión seguía activa. La segunda mostraba la opción de aceptar. Durante un segundo, dudé. Luego acepté la segunda llamada. Conexión establecida. Ahora tenía 2 líneas abiertas. En ambas, silencio. El supervisor no dijo nada. Las métricas en su pantalla no suelen mostrar el contenido de las llamadas, solo el estado general. Mi respiración era el único sonido que percibía con claridad. En la primera línea, silencio absoluto. En la segunda, también. Miré la puerta otra vez. No parecía abierta, pero ya no estaba completamente seguro. El aviso amarillo volvió a aparecer debajo de la segunda línea. Llamada pendiente. Devolver. 3 notificaciones en pantalla. 2 conexiones activas. Silencio total. Entonces escuché algo. No en el auricular, en el espacio detrás de mí. Un paso. Suave. Controlado. No provenía del pasillo general. Sonaba más cerca. No me giré de inmediato. Mis ojos seguían en la pantalla. En ambas líneas, la duración seguía avanzando. Link Yidian Shisifen. Link Yidian Linkifen. Sin sonido, sin respiración, nada. La primera línea se cerró sola. Conexión finalizada por el usuario. La segunda permaneció activa. En el auricular solo había silencio. Miré el reloj. 05:55:09. La hora que había visto en el detalle extendido la noche anterior se aproximaba. Sentí el impulso de girarme. No lo hice. La segunda línea se cortó. En pantalla quedó un solo aviso. Llamada pendiente, devolver. El sistema no mostraba ya ninguna conexión activa, solo el recordatorio en amarillo. El cursor estaba sobre el botón, devolver llamada. No lo presioné. La sala seguía en silencio. El supervisor volvió a su monitor. La operadora continuó escribiendo. Detrás de mí no hubo otro paso. No hubo otra puerta. Solo la sensación clara de que algo había cambiado de lugar. El aviso amarillo seguía ahí. Llamada pendiente. Devolver. El reloj marcó las 6 de la mañana. Fin de turno. No cerré sesión de inmediato. Miré el botón durante varios segundos más. No lo presioné. Me quité el auricular con cuidado. El silencio del edificio parecía más denso que en las noches anteriores. La puerta frente a mí seguía cerrada. No comprobé el pasillo. No revisé las cámaras. Guardé sesión. El aviso amarillo desapareció al cerrar mi usuario. Mientras caminaba hacia la salida, tuve la certeza de que si devolvía la llamada, la conexión se establecería de inmediato. Y esta vez no habría respiración, ni eco, ni repetición. Solo la confirmación de algo que todavía no podía ver. No miré atrás cuando escuché, a mi espalda, el sonido leve de una puerta que se cerraba sin hacer ruido.